Muy buenas noches, estimados hermanos, bendiciones, bienvenidos. Bueno, hoy terminamos un libro más, Hebreos, y vamos a ver del 18 al 25 del capítulo 13. Y vamos a escuchar todo el audio hoy para así terminar con este libro. Bienvenidos amigos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Estamos leyendo la carta a los Hebreos. Lo haremos ahora en el último capítulo de esta carta, el capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13. La cita bíblica, una vez más, es Hebreos, capítulo 13. Dice así la palabra de Dios: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, con la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Hemos leído el audio del capítulo 13, pero antes de ingresar al estudio vamos a pedir a nuestro hermano y pastor Gustavo que esté orando para así poder dar el desarrollo del mismo. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por este precioso tiempo de comunión, tus santos, para la
el estudio de tu bendita palabra, Señor. Bendice a tu siervo que traerá ese estudio y a través de tu Santo Espíritu ayúdanos a comprender, entender y sobre todo poner en práctica todo lo que aprendamos en esta noche. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido, muy buenas noches. Estamos viendo el último capítulo de Hebreos 13 y vamos a leer nuevamente el 18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Así nos dice el versículo 18 de Hebreos 13. El autor de Hebreos también pedía por él y por nosotros. Esto es que todos necesitamos de las oraciones de toda la congregación y de los amigos. Desde la gramática del griego antiguo, orar está en presente imperfecto, o sea que indica actividad continua e implica que ya estaba orando por él. Así lo es para cada uno de nosotros y viceversa. Esto también se podría revivir a que el autor de este libro de Hebreos quería reunirse con los destinatarios de la carta. El autor de Hebreos establece el deber de la congregación hacia sus líderes presentes y sus líderes ausentes. A los líderes presentes la congregación le debe obediencia completa. Una iglesia es una democracia, pero no un loquero, dijera Berkeley. Debe de obedecer a los que ha escogido como guía. La obediencia no se le otorga a los líderes para grafitar su sentimiento de poder o para aumentar su prestigio. Se le debe para que el final del día pueda verse que los líderes no han perdido ninguna de las almas que fueron confiados a su cuidado. El mayor gozo del líder de una comunidad cristiana es ver que los que lideran están establecidos en la vida cristiana. Como escribió Juan, no puede tener un gozo mayor que el de oír que mis hijos siguen la verdad. Tercera de Juan 4. La mayor tristeza para un líder de comunidad cristiana es ver que su liderazgo está estancado, cada vez más lejos de Dios. Para con el líder ausente, el deber de congregación es la oración. Es un deber cristiano el traer al trono de la gracia a nuestros seres queridos ausentes y recordar diariamente allí todos los que ocupan puestos literados de autoridad. Cuando Stanley Baldwin fue nombrado primer ministro del Reino Unido, sus amigos se agolparon en su alrededor para felicitarlo, para abrazarlo de alegría, pero él dijo: lo que necesito no son vuestras felicitaciones, sino vuestras oraciones. Debemos respeto y obediencia a los que están en autoridad en la iglesia cuando están con nosotros, y debemos recordarlos en nuestras oraciones también cuando están ausentes, así nos dice Berkeley en su comentario. Viendo desde el versículo 17 en la obediencia, no dudo que él habla del pastoreo y de otros gobernantes de la iglesia, porque entonces no había magistrado cristiano. Y lo que sigue, porque ellos velan por sus almas, pertenece propiamente al gobierno espiritual. Él ordena primero obediencia y luego honor que se le rinda. Estas dos cosas son necesarias para que el pueblo tenga confianza en su pastor y también reverencia por ello, dice Juan Calvino en el texto del verso 17. Pero al mismo tiempo debe notarse que el apóstol habla solo de aquellos que cumplieron fielmente su oficio, porque aquellos que no tienen nada más que el título, es más, que usa el título de pastor con el propósito de destruir la iglesia, merecen poca reverencia, aún más confianza, y esto también es el apóstol claramente establece cuando dice que ellos velarán por sus almas. Un deber que no es cumplido sino por aquellos que son gobernantes fieles y son realmente lo que se llaman, así dice Juan Calvino.
Doblemente necios, entonces, quienes con esta palabra confían la tiranía de sus propios ídolos. El Espíritu nos manda obedientemente a recibir la doctrina de obispos piadosos y fieles y a obedecer sus sanos consejos. También nos invita a ser honrosos, como favorece esto a los simples monos de los obispos, dice Juan Calvino. Y sin embargo, no solo tales son todos los obispos bajo el papado, sino que son crueles asesinos del alma y lobos rapaces. Para pasar por alto una descripción de ello, esto solo dice en su momento, que cuando se nos ordena obedecer en nuestro pastoreo debemos destruir cuidadoso y sabiamente aquellos que son gobernados verdaderamente fieles, porque si se redimen este honor a todos indiscriminadamente, primero se hará un mal al bien y en segundo lugar la razón aquí agrega para honrarle, porque la vigilia del alma se volverá nula. Por lo tanto, para que el papado, así me dice Juan Calvino, haciendo una crítica en su tiempo, y que la pertenece pueden recibir apoyo de este pasaje. Todos deben probar primero que forman parte del número de los que esperan nuestra salvación, y esto se hace evidente, entonces no habrá duda de que todo lo piadoso debe tratarse con reverencia. Su significado, cuando más pesado es la carga que lleva, más honroso merece, porque cuando más trabajo emprendemos a alguien por nuestro bien, y cuanto más dificultad y peligro corre por nosotros, mayor son nuestras obligaciones para con él. Y tal es el oficio del obispo, que implica el mayor trabajo y el mayor peligro. Si entonces deseamos estar agradecidos, difícilmente podremos dar lo que es debido, y especialmente como debe de contar de nuestro Señor Dios. Será vergonzoso que no le diéramos cuenta de ello. Además, no recuerdo en qué gran preocupación no puede beneficiar su trabajo, porque si la salvación de nuestras almas es preciosa, para nosotros de ninguna manera debe ser considerada sin importancia lo que le vale, dice Juan Calvino. También nos invita a que seamos enseñados y dispuestos a obedecer, que lo que los pastores hacen como consecuencia de lo que exige su oficio también lo haga a gusto y con alegría, porque si tenemos su mente refrenada por el dolor o el cansancio, aunque sea sincero y fiel, se desaniman y descuidan, porque el vigor en la acción del fallar al mismo tiempo en su alegría. Por eso el apóstol declara que sería inútil para el pueblo causar dolor y luto a sus pastores por su ingratitud, e hizo esto para poder darnos a entender que no podemos ser probablemente desobedientes a nuestros pastores sin arriesgar nuestra propia salvación. Como apenas 1 de cada 10 consideran esto, es evidente cuán grande es generalmente el descuido de la salvación. Tampoco es de extrañar cuán pocos en este día se encuentran que velan enérgicamente en la iglesia en Dios, porque además son muy pocos los que son como Pablo, el apóstol, que tienen la boca abierta cuando los oídos del pueblo están cerrados, y que ensayan su corazón cuando el corazón del pueblo se estremece. El Señor también castiga la ingratitud que prevalece en todas partes. Recordemos entonces, dice Juan Calvino, que estamos sufriendo el castigo de nuestra propia perversidad siempre que los pastores se enfríen en su deber o sean menos diligentes de lo que debe ser. La palabra puede traducirse: obedece a tus gobernantes y sé sumiso, que es el cultivar una obediencia dócil y sumisa espiritual. Él habla primero de lo que deberíamos hacer, rendir obediencia, y luego del espíritu con el cual esa obediencia debía ser dada. No debía ser simplemente un acto externo, sino que procedería de una mente sumisa. La explicación de Chesterton es similar: obedecer a tus gobernantes y obedece pronto. Verso 18. En el análisis de Juan Calvino:
¿Por qué confiamos? Desde este punto de vista, la oración, para animarlos a orar, declara que tiene que ser de buena conciencia, aunque ciertamente nuestras oraciones deben abarcar al mundo entero, como lo hace el amor del cual fluye. Aún es justo y conveniente que seamos especialmente solícitos con los hombres piadosos y santos, cuya propiedad y otras señales de excelencia nos han llegado a conocer. Para este fin, entonces, mencionamos la integridad de su propia conciencia, es decir, para poder moverlos más eficazmente a sentir interés por el mismo. Al decir esto, persuadido o confiado, muestra en parte su modestia y en parte su confianza, o en general puede aplicarse tanto a las cosas como a los hombres. Así lo dejó indeciso, dice Juan Calvino. Verso 19, pero lo suplico. Ahora agregó otro argumento, que las oraciones que harían por él serían aprovechados por todos ellos, así como para el individuo, como si hubiera dicho: no tanto consulta a mi propio beneficio como beneficio de todos vosotros, porque ser restituido a ti sería el bien común de todos, dice Juan Calvino, hablando del verso 19 del capítulo 13 de Hebreos. Por lo tanto, quizás se puede hacer una conjetura probable que el autor de esta epístola estaba acosado por el problema o detenido por el miedo de la persecución, para no poder perder entre aquellos quienes estaba escribiendo. Sin embargo, podríamos ser que así habló, aunque este libró y en libertad, porque consideraba que los pasos del hombre estaba en la mano de Dios. Y esto parece probablemente desde el final de la epístola, dice Juan Calvino, analizando los versículos 17 al 19. Leamos el versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Este comienzo del versículo nos lleva a un estilo de bendición del libro de Números 6, 22 al 27, que vamos a leerlo. Números 6, 22 al 27. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto o hemos dedicado este texto a hermanos que han cumplido año o aniversario? Sigue diciendo el verso 26 del número 6. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga de ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El apóstol había exhortado a los creyentes hebreos a orar por él con las palabras: orar por nosotros, y luego como para demostrar que no les podía dejar, él mismo no estaba dispuesto a dar, dice Spurgeon. Pronuncie esta maravilla oración por ellos, puede decir con confianza a su congregación: orad por mí. ¿Quién ora sinceramente por ellos desde el corazón?, dice Spurgeon. Sigamos en el verso 20, dice: por la sangre del pacto eterno, os hago apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay comentaristas que dicen que el pacto eterno sería desde la fundación del mundo, desde la persona de la deidad para obrar en la salvación del hombre, donde podemos comparar con el siguiente texto, Apocalipsis 13:8. Y la adoración, todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. También vamos a leer Efesios: según nos escogió en él antes del fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, Efesios 1:4, quien nos salvó y
llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propio suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, segunda de Timoteo 1:9. Veamos el verso 22 de Hebreos 13. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si vinieron pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saluda. La gracia sea con todos vosotros. Amén. La gran oración de los 2 primeros versículos de este pasaje traza un retrato perfecto de Dios y de Jesús, dice Berkeley. Dios es el Dios de la paz. Hasta en las situaciones más inquietantes, Dios puede darnos la paz en el corazón. Si en una comunidad hay división, es porque las personas se han olvidado de Dios. Y lo único que puede devolver la paz perdida es el reencuentro de su presencia. Cuando la mente y el corazón de una persona están distraídas y se encuentran desgarradas entre los dos lados de su propia naturaleza, lo único que le puedes hacer conocer la paz es entregar su vida al control de Dios. El Dios de la paz es el único que puede darnos la paz con nosotros mismos, con los demás, con Él. Dice Berkeley. Punto 2. Dios es el Dios de la vida. Fue Dios el que devolvió a Jesús de entre los muertos. Su amor y su poder son lo único que pueden darle a un hombre la paz durante la vida y la victoria en la muerte. Jesús murió obedeciendo a la voluntad de Dios, y fue esa misma voluntad la que le devolvió de entre los muertos. Para él la obediencia, la voluntad de Dios, no hay tal cosa como un desastre final. Hasta la misma muerte es la entrada en la tierra conquistada. Dice Berkeley. 3. Dios es el Dios que nos revela su voluntad y que nos equipa para cumplirla. Él nunca nos asigna una tarea sin darnos al mismo tiempo el poder para cumplirla. Cuando Dios nos envía equipado con todo lo que necesitamos. Vamos a leer de nuevo esto. Él nunca nos asigna una tarea sin darnos al mismo tiempo el poder para cumplirla. Cuando Dios nos envía equipado con todo lo que necesitamos. Quizás aquí tenemos la respuesta de todo, quizás de situaciones que tengamos, más allá de la consecuencia que nosotros también lo generamos. La pintura de Jesús también es triple, dice Berkeley. Primero, Jesús es el gran pastor de las ovejas. La alegoría de Jesús como el buen pastor no es muy preciosa, pero aunque nos sorprenda, Pablo nunca la usa, y el autor de Hebreos solo aquí hay una leyenda encantadora de Moisés que no se cuenta lo que hizo cuando había huido de Egipto y estaba cuidando las ovejas de Jetro en el desierto. Una oveja se le perdió. Moisés la buscó pacientemente hasta que la encontró bebiendo en un arroyo de la montaña. Se le acercó y se le echó a los hombros. Así es que tenéis sed y por eso te extraviaste, le dijo Moisés cariñosamente y sin guardarle rencor por el trabajo que le había dado, y así la llevó a casa. Cuando Dios lo vio, se dijo: si Moisés es tan compasivo con oveja descarriada que ni siquiera es suya, es el hombre que yo quiero como líder de mi pueblo. Un pastor es uno que está dispuesto a dar su vida por las ovejas, la soporta por sus estupideces y nunca deja de quejarse, dice Berkeley. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. Segundo, Jesús es el que ha establecido el nuevo pacto y ha hecho posible una nueva relación entre Dios y el hombre. Ha equipado en ese quizás terror, nos ha mostrado el amor de Dios, dice Berkeley. Tercero, Jesús es el que murió. El mostrarnos a los hombres como Dios y abrirnos el acceso a Él le costó la vida. Su sangre fue el precio de esta nueva relación.
La carta termina con algunos saludos personales. El autor de Hebreos medio se disculpa por su longitud. Si hubiera desarrollado estos tópicos tan profundos, nunca habría llegado al final de la carta. Es una corta. Moffat nos dice que la podemos leer en menos de una hora, la carta, en comparación con la grandeza de la verdad eterna que nos presenta. No se sabe a quién viene la referencia a Timoteo, pero suena como si él también, el autor, hubiera estado preso por causa de Jesucristo. Y así termina la carta con una bendición. En toda ella ha hablado de la gracia de Cristo, que abre el camino de acceso a Dios, y termina con la oración de que esa maravillosa gracia se cierna y descanse sobre sus lectores, dice Berkeley, viendo desde el punto de vista de estos últimos versículos. Por ahora nos centremos en lo que dice Juan Calvino en el verso 20. Para hacer mutuo lo que él deseaba que hiciera en términos de la epístola de Hebreos, una oración, pide a Dios que lo confirme, los encaje o los perfeccione en toda buena obra, pues tal es el significado de kataptión en griego. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que de ninguna manera estamos en condición de hacer el bien hasta que Dios los haga o nos forme para ese propósito, y que nos continuaremos mucho tiempo haciendo el bien a menos que Él nos fortalezca, porque la perseverancia es su don peculiar, dice Juan Calvino. Tampoco hay dudas de que, como parece que no había aparecido ya en ellos los dones comunes del Espíritu, la primera impresión con la que empezaron no es lo que se pierde en oración, sino el púlpito con el que debía realizar en perfección. Y sigue analizando Juan Calvino el versículo 20, que nos dice: esta cláusula fue añadida en aras de la confirmación, porque él da a entender que sólo entonces oramos a Dios para que los haga correctamente, para que nos lleve a la perfección. Recordemos su poder en la resurrección de Cristo y reconocemos a Cristo mismo como nuestro pastor. Él, en resumen, quiere que miremos a Cristo para que podamos confiar correctamente en la ayuda de Dios, porque Cristo resucitó de los muertos para este fin, para que nosotros fuésemos renovados para vida eterna por el mismo poder de Dios. Y es el gran pastor de todos, para que podamos proteger a la oveja que le ha encomendado el Padre. Lo he traducido en la sangre como en a menudo se toma en el sentido con, así que prefiero considerar aquí, dice Juan Calvino, porque me parece que el apóstol quiere decir que Cristo resucitó de entre los muertos, que su muerte aún no fue abolida, pero que conserva su eficiencia para siempre, como si hubiera dicho: Dios resucitó a su propio Hijo, pero de tal manera que la sangre que derramó de una vez por todas en su muerte es eficaz después de su resurrección para la ratificación del pacto eterno y de su fruto, como si fluyere siempre, dice Juan Calvino. Verso 21 de Hebreos 13. Ahora da una definición de buena obra al establecer la voluntad de Dios como regla, porque así da a entender que ninguna obra debe considerarse buena, sino la que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Como Pablo el apóstol también nos enseña en Romanos 12:2 y en muchos otros lugares. Recordemos, hermanos, dice Juan Calvino, entonces, que es la perfección de una vida buena y santa, cuando vivimos en obediencia a su voluntad. La cláusula que sigue es explicativa, trabajando o haciendo en ti lo que es agradable a sus ojos. Habiendo hablado de esa voluntad que se da a conocer en la ley, ahora muestra que en vano se impondrá a Dios lo que ha mandado, porque valora los decretos de su propia voluntad, mucho más que todas las invenciones del mundo, dice Juan Calvino.
Esto se puede explicar de dos maneras: obrando por Jesucristo o agradando a través de Jesucristo. Ambos sentidos, en el texto verso 21, son adecuados porque sabemos que el espíritu de regeneración y también de toda la gracia son otorgados por medio de Cristo. Y luego es cierto que como nada puede proceder de nosotros, absolutamente perfecto, nada puede ser aceptable a Dios sin el perdón que obtenemos por medio de Cristo. Así resulta, dice Juan Calvino, que nuestras obras realizadas por el olor de la gracia de Dios emiten un dulce gran fragancia en la presencia de Dios, mientras que de otra manera tendría un olor férido. Estoy dispuesto a incluir ambos significados. A estos me refiero a Cristo, y cuando aquí atribuye a Cristo lo que pertenece exclusivamente a Dios, da un testimonio claro de su divinidad. Pero aún así, si alguien prefiere explicar esto del Padre, no me opongo, dice Juan Calvino, aunque abrazo el otro sentido como el más obvio. Verso 22. Algunos entendidos, esto como si le estuviese pidiendo que los escuchase, pero tengo otro punto de vista porque menciona, según creo, que había escrito en pocas palabras o brevemente para que no pareciera que estuviera disminuyendo en ningún grado la práctica ordinaria de la enseñanza. Aprendamos entonces, por tanto, que el escritor no nos ha sido encomendado para silenciar la voz de los pastores y que no debemos ser fastidiosos cuando las mismas exhortaciones escriturales de la Biblia suenan a menudo en nuestros oídos, porque el Espíritu Santo ha regulado de tal manera los escritos que ha dictado los profetas y apóstoles, que no quita nada al orden de la institución por el mismo, y el orden que se escucha en la iglesia, constante exhortación de boca de los pastores, y probablemente recomiende, dice Juan Calvino, la palabra de exhortación. Por esta razón que aunque los hombres están ansiosos por aprender por naturaleza, prefieren escuchar algo nuevo en lugar de que les recuerde cosas concisas y oídos con frecuencia antes. Además, como se entrega a la pureza y a la pereza de algunos, no pueden soportar ser estimulados y reprobados, dice Juan Calvino. Verso 23 de Hebreos 13. Dado que la terminación del verbo griego admirar cualquiera de las dos versiones, podemos leer ya sabéis o conocéis, shiv weken, pero prefiero la última lectura, aunque no rechazo la otra, dice Juan Calvino. La probabilidad es que fuera información a los judíos del otro lado del mar de lo que no sabían. Ahora viene, si este Timoteo fue el conocido compañero de Pablo, lo cual me inclino a pensar, es muy probable que Lucas o Clemente fueron el autor de esta epístola. El apóstol Pablo, de hecho, lo llamaba más a menudo su hijo, y luego lo que sigue inmediatamente no se aplica a Pablo, pues parece que el escritor establece libertad y a su disposición, y además que entonces estaba en cualquier lugar y no en Roma. Es más, es muy probable que estuviera dando vuelta por varias ciudades y luego se dispusieron a cruzar el mar. Ahora bien, todos estos detalles podrían haber sido adecuados a las circunstancias de Lucas o de Clemente después de la muerte del apóstol Pablo. Versículo 24. Mientras escribe su epístola en general a los hebreos, es extraño que ordene a algunos separados del resto que sean saludados, pero envía este saludo, según creo, más particularmente a los gobernantes como una señal de honor, para poder conciliar y conducirlos gentilmente a sentir a su doctrina, y agrega, o se refiere a los fieles de entre los gentiles, y se refiere a ellos para que tanto judíos como gentiles puedan aprender a cultivar la unidad entre ellos, o su
objetivo era dar a entender que quienes recibieron la epístola por primera vez debían comunicar a otros, así nos dice en su final Juan Calvino. Y terminamos orando así, estimados hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este estudio, pero también, Señor, porque podemos entender y comprender lo que nos dice el libro de Hebreos, llegando al final de un libro más. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestra vida y podemos crecer con estos contenidos que podemos leerlo y también compartir con nuestros hermanos aquí presentes. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, no solamente los hermanos que estamos hoy, sino de aquellos, Señor, que no han podido entrar, no han tenido tiempo, pero también te pedimos por los que van a escuchar. Señor, también te pedimos por las necesidades, tanto espirituales como físicas, nuestras nanas, Señor. Bendícenos si está dentro de tu voluntad, si estaba también, Señor, sánanos. Y danos, Señor, también conocimiento de tu palabra cada día. Oh, Señor, gracias porque nos llevas en tus manos. Señor, te damos gracias por todo y te pedimos por la iglesia perseguida y desplazada. Gracias, Señor, por sostenernos en ti. Amén. Saludos a todos.